Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos lo piensan vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado empieza a pensar: mi amo tarda en llegar, y comienza a pegarles y a los mozos y a las muchachas, y a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora en que menos lo espere, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Jesús está hablando acerca de estar preparados, de no dormirse, y entonces Pedro hace una pregunta importante porque como que siente que el discurso de Jesús no está tan dirigido a toda la multitud, sino especialmente a los 12 apóstoles. Quizá sentía que los miraba más a ellos, no sabemos, pero le hace esta pregunta a Jesús: Señor, ¿esta parábola la has dicho por nosotros, los 12, o por todos, por toda la gente? ¿O qué quieres decir con estos gestos o con esta manera de hablarnos a nosotros? Y es allí donde Jesús comienza a ser aún más claro y empieza a decirles quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre. Es decir, Jesús empieza a hablarle directamente a los apóstoles y en ellos se está refiriendo Jesús a todos aquellos en los que el Señor ha puesto algún tipo de responsabilidad y algún tipo de privilegio, y esta es la palabra. ¿Quiénes son esos? Sí, el Papa, los obispos, cada uno de los sacerdotes dentro de la Iglesia, pero también podemos decir que cualquier persona que tenga algún tipo de privilegio en su vida, cualquier persona que pueda sentir que está llevando a cabo algún tipo de responsabilidad sobre otros. Si hay alguien que depende de ti, ya de entrada pues en tu familia, pero también en cualquier tipo de trabajo donde tú estés a cargo de otros o siempre que haya personas que dependen de ti. Entonces el Señor empieza a decir que sí, Él está hablando especialmente de los que tienen algún tipo de responsabilidad o privilegio sobre otros. Porque psicológicamente, cuando uno está por encima de otras personas, fácilmente se nos mete en la cabeza la sensación de que al ser privilegiados podemos tomarnos ciertas libertades, que en el fondo hemos sido escogidos porque somos especiales y que por tanto pues tenemos derecho a ciertas prebendas o a ciertas comodidades que los demás no pueden. Y de ningún modo es así. El Señor hoy habla con claridad acerca de este asunto y dice precisamente esa frase del final: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Es decir, el hecho de que tengas algún tipo de responsabilidad o privilegio es motivo de más exigencia y por tanto en el fondo es algo que serás juzgado con más rigor. Y por eso empieza a decir Jesús:
Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así, es decir, pues puesto al frente de la servidumbre para repartir la ración a sus horas, es decir, siendo responsable, entregándose con amor a las demás personas. Si tú vives tu posición, vamos a llamarla así, privilegiada, como una responsabilidad, como un motivo de mayor entrega al servicio de esas personas que fueron puestas a tu cargo, dichoso tú, así lo dice, dichoso, porque les aseguro que el Señor lo pondrá al frente de todos sus bienes. El que fue fiel en lo poco, después será fiel en lo mucho, y por tanto así se repiten varias parábolas, será puesto al frente de un mayor privilegio, será recompensado. Pero en cambio, si el empleado piensa, el amo tarda en llegar, y empieza él a abusar de su privilegio, de su fuerza, de su poder, de su posición, entonces llegará el amo de ese criado el día y hora menos pensados y lo condenará a la pena de los hipócritas. Es decir, está hablando no solo de un castigo genérico, sino de algo especialmente duro. Y es aquí donde él explicita: el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. En cambio, el que no sabía y hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Y a esto se refiere sobre todo al hecho de que quien es privilegiado, que ha recibido uno de los privilegios es la formación, y por tanto quien conoce la voluntad de Dios, quien ha tenido oportunidad de tener una formación, de saber exactamente lo que Dios quiere, conocer los mandamientos, conocer la doctrina católica, esa persona tiene mucha más responsabilidad que quienes tal vez no han podido tener oportunidad en su vida para aprender, para estudiar, para conocer la voluntad del Señor. Entonces, una gran diferencia entre ambos. Si tú tienes el privilegio de haber sido formado, de conocer mejor tu fe, entonces ese privilegio también es una responsabilidad mayor. Serás juzgado con más rigor. En cambio, quienes no pudieron conocerlo serán tratados con mucha mayor misericordia. Que el Señor nos permita comportarnos a la altura de todos los privilegios que nos ha dado a cada uno de nosotros, que no son pocos. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.